Jóvenes, ¿cómo están? Les habla el profesor Leonardo Díaz Ramírez. En esta ocasión nos toca hacer una introducción del tema sobre la Revolución Francesa. A la Revolución Francesa también se le conoce como la Revolución Burguesa. ¿Por qué razón? Porque son los burgueses, la clase social adinerada, que va a participar en la logística de difusión de este propósito de un cambio importante en la sociedad francesa. En este proceso va a existir un antecedente importante como es la independencia de los Estados Unidos, donde se plasman los ideales de libertad, de justicia, donde se plasma el derecho consagrado del ciudadano, de tal manera que va a ser un fortalecimiento al propósito de los cambios estructurales a partir, por ejemplo, del cambio que se va a suscitar en este proceso cuando hablamos de la monarquía francesa. Por otro lado, tenemos que ver también que este proceso cambia, lógicamente que va a tener que cambiar, dado que en esos tiempos la población pagaba tributo al rey, tributos señoriales, cuando hablo de la burguesía, pagaba tributos municipales y al mismo tiempo pagaba el diezmo a la iglesia. ¿Y de dónde procedía todo ese tipo de impuestos? Procedía del trabajo de la tierra. Por lo tanto, en este proceso tenemos que mencionar también a la nobleza, que era gente o familia de rey, los cuales no gravaban o no pagaban ningún tipo de impuestos, eran los que desempeñaban los cargos públicos y por lo tanto tenían todo el poder en esa instancia. Luego tenemos también, por ejemplo, a la burguesía, que es un ente social donde va a existir también una alta y baja burguesía y donde van a tener la concentración en sus manos de los grandes centros mineros y la trata de esclavos. Su máxima aspiración de la burguesía, participar en las decisiones de tipo político y de tipo económico en el Estado francés. El otro asunto tiene que ver también con la aspiración, por ejemplo, del campesinado. ¿Cuál era su aspiración del campesinado? Ser propietarios de la tierra para no seguir pagando tributos, impuestos. Y eso generaba una pobreza en cuanto a la gente rica y a la gente de campesinos que existía en ese momento. Debemos también de mencionar que la Iglesia Católica, el clero, como se le llama, ha existido también el alto clero y el bajo clero. Era gente también adinerada que la Iglesia estaba inmersa dentro del Estado. Hoy en día ya no es así porque a través de la Revolución Francesa se hace una constitución civil del clero separando al clero del Estado porque tiene otro tipo de función. Bien, habiendo hecho este marco de introducción sobre este proceso, hablemos del concepto de la Revolución Francesa. Fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789 como reacción contra la injusticia, las desigualdades y trajo como consecuencia el derrumbe del absolutismo del gobierno monárquico. Cuando hablamos de esta palabra absolutismo, se relaciona con el rey. En esos tiempos no existía poder ejecutivo, legislativo, ni poder judicial. El rey concentraba en su persona todos los poderes. De ahí la decisión absoluta de todo tipo de problema que tenía que resolver el monarca en esos momentos. Originó el establecimiento del gobierno republicano, democrático y constitucional. Difundió por el mundo las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular que no gozaba la población en esos momentos. El antiguo régimen se llama así al estado político, social, económico por el que atravesó Francia antes de la Revolución.
Dicho Estado se caracterizó por el predominio de las desigualdades, los privilegios y las injusticias, así como la falta de libertades y derechos que constituyen las causas fundamentales de la Revolución Francesa. Causas de la Revolución Francesa. Tenemos las políticas, los abusos y arbitrariedades de la monarquía borbónica, donde el rey no daba cuenta de sus actos a nadie, pues el poder del soberano era ilimitado, sin sujeción al control alguno. La falta de libertad individual no existía en ese momento, porque no había libertad de pensamiento, la falta de libertades de conciencia, el predominio de la censura, la falta de igualdad ante la ley. No existía ni qué tipo de libertad para el campesino en esos momentos. Siguiente causa, sociales. La sociedad estaba organizada en base a la desigualdad y privilegios y existían tres clases sociales. Una de ellas, el clero. Cuando hablamos de clero estamos hablando de la Iglesia Católica. Se dividía en dos sectores. El alto clero, primera clase social, estaban exonerados del pago de impuestos, gozaban de privilegios e integraban la corte de Versalles y procedían de las familias reales y de la nobleza. Aquí tenemos a los cardenales, a los obispos y arzobispos. Era gente adinerada que tenía bienes. Bajo clero, de modesta condición, ejercía su misión en provincias y procedían de familias de campesinos acomodados y del artesano urbano. Aquí tenemos a los sacerdotes, a los frailes, monjes y el clero parroquial. Como hoy en día, por ejemplo, miramos a nuestras parroquias y poniendo otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de los pequeños pueblos donde van a existir algunos curas que lógicamente están muy alejados de llegar a ese nivel del alto clero. Luego tenemos a la nobleza, que gozaban de privilegios, estaban divididas por la nobleza cortesana de Versalles y la nobleza provincial. Aquí también existía una rivalidad, una diferencia. Es como si estaríamos hablando de ricos de Lima y de los ricos de Iquitos, ¿no? Por ejemplo, los ricos de Lima no quieren ya vivir en Lima, sino quieren vivir en Estados Unidos. Y el rico de la provincia, en este caso Iquitos, quieren ir a vivir en Lima. Entonces existe lógicamente una diferencia en ese sentido. Y el Estado llano, que viene a ser el pueblo, chicos, no se olviden, viene a ser la representación del pueblo. Carecían de privilegios, de derechos, pagaban impuestos al rey, le pagaban a la nobleza, pagaban su impuesto al clero y lo conformaban también la burguesía, que estaba integrada por industriales, comerciantes, profesionales. Fueron los que hicieron la Revolución Francesa. Causas económicas. ¿Cuáles son sus características? El monopolio de la riqueza en beneficio del clero y la nobleza. Aquí, por ejemplo, tenemos que mencionar de que, por ejemplo, los burgueses como el campesinado no podían invertir a través del Estado. El pago de impuestos a cargo solamente del tercer estado, o sea, la población campesina. Decadencia del comercio e industrias y al mismo tiempo las llamadas trabas aduaneras. El excesivo derroche del dinero fiscal en la corte de Versalles. Jóvenes, aquí quiero mencionar algo. Cuando hablamos del proceso, ¿qué cosa es lo que va a cambiar para que se genere la Revolución Francesa? Una de ellas, por ejemplo, una de las causas es de que existe una mala cosecha y donde va a generar una hambruna en la parte de los campesinos. A raíz de ese hecho es cuando se le pide al rey convocar a los estados generales para difundir o tratar de dar solución a la parte económica. De tal manera que a través de la reunión que se va a dar a través de los estados generales es donde se va a proponer algunos cambios o tratar de solucionar la parte económica. Lamentablemente el rey quería solucionar la parte económica, pero
el estamento en sí del tercer estado quería cambiar la estructura para quitarle el poder al rey, que eso lo vamos a ver más adelante. Bien, etapas de la Revolución Francesa. Como ustedes observarán, existen dos etapas. La etapa monárquica desde junio de 1789 a septiembre de 1792, año en que queda abolida la monarquía. Y la segunda etapa, la etapa republicana, desde septiembre de 1792 al 19 de noviembre de 1799, en que Napoleón da el golpe de Estado del 18 de Brumario. ¿Qué existe, o qué, perdón, disculpen acá, qué es lo que significa el 18 de Brumario? Viene a ser el calendario gregoriano que se utilizaba en esos momentos, de ahí el nombre de 18 de Brumario. Bien, cuando les mencionaba respecto a las causas económicas y políticas, les hablaba sobre el problema de tipo económico en el campo agrario. A raíz de ese proceso es que se convoca a los estados generales para dar solución a este problema. No se olviden que los estados generales están compuestos por la nobleza, el clero y el tercer estado, que va a estar conformado por los campesinos y la burguesía. Lo que va a tratar el rey es de utilizar la mano alzada en un solo salón para tratar y detener la mayoría de votos. Pero el llamado tercer estado se da cuenta de esta jugada del rey porque lógicamente tenía ya ganado a través de la nobleza y el clero votos favorables. Entonces, al darse cuenta de este proceso, lo que hace es el tercer estado retirarse. Y va a haber un grupo del clero y va a haber otro grupo de la nobleza que va a seguir prácticamente a los estados generales, perdón, al tercer estado, a una sala. A esa sala van a ingresar y a esa sala se le conoce como el juego de pelotas, donde van a hacer un juramento para redactar una nueva constitución política de Francia. Es así como el rey, ante esa actitud, manda al ejército para tratar de desalojar a este estamento de esa sala de juego de pelotas, y eso es prácticamente el acto que provoca la llamada Revolución Francesa. Entonces, a partir de este proceso de desacuerdo que genera el monarca es cuando se establece el proceso de la llamada Revolución Francesa. Bien, ¿cuáles fueron el proceso que se genera a través de la Asamblea Constituyente? 1789-1791. Tenemos allá los principales acontecimientos. El primer acto ante el desalojo del ejército al tercer estado va a generar ¿qué cosa? La toma de la Bastilla por parte de la población el 14 de julio de 1789, acto que inicia la Revolución Francesa. Fue la prisión de la nobleza, donde los nobles eran llevados como una especie de prisión real, donde tenían todos los privilegios. Algo como hoy en día, por ejemplo, la gente adinerada tiene en las cárceles refrigeradoras, televisores, etcétera, etcétera. Luego tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Acuérdense de que estos primeros derechos son propuestos por los ilustrados. Es propuesto por John Locke, el precursor del pensamiento político ilustrado. Y lógicamente se promulga el 26 de agosto de 1789. Luego se promulga la Constitución de Francia el año de 1791, de tendencia monárquica, pero con sus tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y judicial. A este modelo se le conoce como modelo parlamentario monárquico. Se promulga la Constitución Civil del Clero, o sea, con esto los bienes de la Iglesia pasan al poder del Estado. Confisca el Estado todos los bienes del clero. Y luego tenemos la huida del rey Luis XVI. Pretendió ir al extranjero, pero fue descubierto en Varennes, donde es detenido, arrestado
y encerrado en las Tullerías. La Asamblea Legislativa 1791-1792. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? La declaración de guerra a Austria, victoria de Valmy y Jemmapes en 1792. Aquí quiero hacer mención cuando hablamos de las llamadas primera, segunda coalición. ¿Qué significa esta palabra? Vamos a tener a monarquías europeas que se van a unir, como la austriaca, la prusiana, como la inglesa, para hacerle la guerra a Francia y devolverle a Luis XVI al poder. Entonces, de esa manera, Francia pasa por un problema interno, porque se van cambiando modelos de gobierno en su interior, pero al mismo tiempo tiene problema de guerra externa. Lógicamente que a Francia le van a ver como un proceso cambiante, y eso va a generar el temor de los demás monarcas en la parte europea. Luego tenemos, por ejemplo, la aparición el asalto a las Tullerías y la prisión definitiva del rey el 10 de agosto de 1792. El rey queda privado de su autoridad, es encerrado definitivamente en prisión. Y luego la aparición de partidos políticos, los fuldenses, que son de tendencia monárquica, los girondinos, conocidos como republicanos moderados, y los jacobinos o montañeses de izquierda radical. Eran prácticamente los jacobinos temerosos en cuanto a su actitud, por el hecho mismo, dice, de izquierda radical. Etapa republicana. Tenemos el gobierno de la Convención. Bien, aquí debo de mencionar que tanto los jacobinos, los girondinos, han entrado por un proceso de gobierno. Bien, ¿y qué cosa es lo que se ejecuta en el gobierno de la Convención Nacional? Se decreta la abolición de la monarquía y se proclama la llamada república. Sancionó el sufragio universal del derecho de voto para todo ciudadano. Procesó y condenó a muerte a Luis XVI el 21 de enero de 1793. No se olviden que este hecho o suceso aparece en el gobierno de la Convención Nacional. La época del terror. Se formó un gobierno revolucionario que, bajo la dirección de Robespierre, implantó la época del terror, envió al patíbulo a muchos detenidos y sospechosos, reinó la violencia y la crueldad, hasta los propios dirigentes jacobinos como Marat, Jacques Danton, entre otros. Arrestó y ejecutó a los girondinos. Fue ejecutada también la esposa de Luis XVI, María Antonieta. Se aplica la llamada ley del sospechoso. Fueron culpables de alta traición. Y este gobierno del terror ha estado conformado por 3 comités. El primero, el de salvación pública, encargada de la defensa de Francia, teniendo como jefe principal a Maximiliano Robespierre. El de seguridad general, que fiscalizaba la conducta de los habitantes y hacía cumplir la ley del sospechoso. El tribunal revolucionario, encargado de juzgar y sentenciar a los acusados. Tras un juicio sumario, finalmente Robespierre es destituido y ejecutado junto a sus colaboradores el 28 de julio de 1794. Maximiliano Robespierre era un hombre despiadado, autoritario. Incluso en las reuniones que existían, hablaba de los posibles juzgados, de tal manera que su propio partido va a generar su derrocamiento. Bien, tenemos el directorio, el último modelo de gobierno que tiene Francia. Acuérdense, hay la llamada Asamblea Constituyente, tenemos al gobierno de la Convención y en el último estamento al llamado directorio. En la nueva Constitución de 1795, los poderes se conciben para contrapesarse y evitar el radicalismo.
El poder ejecutivo, a cargo de un directorio, lo integran 5 miembros. El poder legislativo, formado por 2 consejos, diputados y senadores. Su política es monopolizar por las clases adineradas o los grandes propietarios, y se le va a dar el golpe de Estado a través de Napoleón Bonaparte el 18 de mayo, teniendo como fecha el 19 de noviembre de 1799, establece su consulado y posteriormente su imperio. Aquí hay que resaltar la figura de Napoleón Bonaparte, pacifica Francia. Y cuando hablamos de la primera, segunda coalición, aquellas monarquías que se agrupan para ponerle nuevamente en el poder a Luis XVI, prácticamente Napoleón extiende sus territorios, hace la guerra a estos países y extiende su imperio. A ese proceso también se le va a conocer como el imperio francés.